Comenzamos orando. Padre, te damos gracias porque tu gracia ha sido infinita, tu misericordia. Tu misericordia ha sido también grande con cada uno de nosotros. Señor, gracias por este tiempo, gracias porque podemos estar reunidos en este lugar, gracias por este lugar, gracias porque tú has dado tu vida por nosotros. No hay mayor amor que ese, que estemos aquí por tu amor hacia nosotros. Bendice cada corazón de los que estamos y tu gracia nos ayude a impartir tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Nos toca hablar sobre la mentalidad del reino. Ok, vamos a abrir nuestras Biblias en Colosenses capítulo 1, versículo 13. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Cuando lo tienen me pueden decir, ya lo tengo. Colosenses capítulo 1, del 1 al 13. ¿Ya lo tienen? Vamos a tratar de darnos, o de tratar de hacer un poquito ágil toda esta parte de lo que es el reino. ¿Vamos bien? ¿Ya lo tienen? Sí. Lo voy a hacer acá. Okay. Ya. Gracias. Ok, Colosenses 1:13, ¿ya lo tienen? Dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de ¿qué? Nuevamente dice, porque Él nos libró. Está luego todo el contexto de lo que son los colosenses, ¿ok? En el versículo 1:13 dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas. Noten cómo el primer texto, o este texto de Colosenses empieza a mencionar, o empieza a ver una situación de contraste. Antes estábamos en un reino ¿de qué? De tinieblas. Nota esto porque esto es muy importante, porque si no perdemos la perspectiva de lo que es verdaderamente el reino. Antes tú y yo estábamos en un reino de tinieblas, hundidos en nuestro pecado. El Efesios dice que nosotros éramos enemigos de Dios, totalmente ajenos, adversos. Y entonces dice el versículo 13, y nos trasladó al reino ¿de quién? De su Hijo amado. ¿Nos qué? Trasladó. Subraya esa palabra, porque va a ser más importante ahorita que lo veamos. Nos trasladó. Quizá en el idioma que lo estamos escuchando en español no tiene la fuerza, pero ahorita vemos esa parte. Entonces, ¿merecíamos tú y yo el reino? No. ¿Hicimos algo para quererlo? ¿O para que nosotros nos fuera adjudicado? No. Lo único que teníamos que ofrecer era pecado. Sí, aunque nos dé risa, sí. No teníamos otra cosa que ofrecer. Lo único que nosotros podíamos ofrecer para nosotros cambiarnos al reino era una sola cosa: pecado. Y entonces Él toma la iniciativa y Él nos traslada de ese reino de tinieblas a un reino que es el reino de su Hijo. Ahora, ¿qué es el reino? Esta definición la llevamos hablando desde el 1 de enero del 2023. ¿Sí lo recuerdan? ¿Sí o no? Vamos a verlo todos juntos. 1, 2, 3. El reino de Dios no es solo un lugar o un tiempo, es el gobierno real de Dios en el corazón de las personas, que progresivamente va a renovar sus mentes a través de la relación íntima y eterna. El reino de Dios no es un lugar o un tiempo, porque si no, por tiempo ya estaríamos algunos fuera, otros descalificados, etc. No hay algo que esté establecido. Es el gobierno, pero aquí es importante, real de Dios. Es el gobierno real de Dios en el corazón de las personas, que progresivamente va renovando sus mentes a través de una relación íntima con Él. ¿Vamos bien? ¿Qué teníamos que ofrecer nosotros para el reino? Pecado. No más. Juicio. Y entonces en Colosenses, en la antigua Roma, la mayoría de los esclavos tenían la posibilidad de recuperar la libertad si la compraban.
o si su amo se la concedía. Se convertían entonces en ¿cómo? En libertos. Personas libres, pero que no poseían los mismos derechos de quienes nunca habían caído en esclavitud. Si tú eras un esclavo del reino en Roma, tú podías comprar tu libertad. O dos, el dueño podía adjudicártela. Pero había algo. En esa relación el esclavo no tenía los mismos derechos, ni tenía los mismos... estaba obligado aún con algunas concesiones. Si él se dedicaba a trabajar, tenía que pagar cierta dote a su dueño, pero él seguía siendo libre. Y lo que vemos nosotros en Colosenses es que empieza a hablar en Colosenses 1:13, dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas. Tú y yo teníamos un dueño. Y ese dueño no era un dueño normal, era un dueño tirano. El día de ayer estaba yo trabajando en este texto y algunos conocen la casa, a los otros los invitamos después. Pero en la casa tengo la oportunidad de ver hacia la calle y estaba un joven de cerca de 25 años, totalmente controlado por el alcohol. No podía ni levantarse ni caminar. El dueño al que tú y yo pertenecíamos antes es un dueño tirano, un dueño desarmado que quiere acabar con tu alma. Y en esa medida tu pecado y mi pecado lo merecíamos. Es por eso que ese texto de Colosenses 1:13 es importante, porque le dice que porque Él nos libró del dominio de las tinieblas. No te libró solamente de la muerte, sino te libró de un dominio, un sistema. Algo en lo cual tú y yo no podíamos salir de manera tan fácil. ¿Cuántos han hecho dieta? ¿Es fácil? Ahí va el gordo pecador a la semana, ¿no? A caer a las siguientes semanas. Oh, ya comienza la dieta. Debemos estar conscientes. Ahora estoy jugando ahorita con ese ejemplo, pero hay personas que fuera de la iglesia, están en un sistema de dominio, de control total. Están en un sistema de dominio de muerte. O sea, no es sencillo, es de muerte. Y muerte de su alma. Y tú y yo estábamos en ese momento. Y entonces lo que hace Cristo es que nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Esa palabra trasladó en el griego, en el original, la fuerza es alguien que fue y combatió y venció y te trajo a su reino con todo lo que tenías. Alguien que fue, venció y venció sobre ese dominio y te trajo a ti con todas tus cosas. ¿Se acuerdan cuando en la deportación de Daniel? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? El 80% sí. Bueno. Israel es dominado y lo que hacen es ir por toda la gente, todos aquellos que tenían perspectiva del reino, y se traen a Daniel con todos sus amigos a dónde? A Babilonia. Se los llevan cautivos. Aquí es al revés. Lo que hacen es traerte y te liberan de ese reino de dominio a un reino de luz, al reino del Hijo amado, con todas tus chivas, hasta con el perico cargó Cristo. Entonces, es por eso que es tan importante el reino de Dios. Es por eso que es importante. El reino de Dios no es solo un lugar, un tiempo. Es el gobierno real de Dios. Y aquí quiero subrayar, ¿es el gobierno qué? Real. Pero ¿por qué no pasan nuestras oraciones del techo? ¿Por qué no vemos ese dominio en nuestra vida de manera continua? ¿Por qué no experimentamos ese reino de manera continua? Sería una de las preguntas que nos tendríamos que hacer. ¿Ok? ¿Vamos bien? Entonces, teniendo este contexto, lo que yo les quiero platicar, o lo que les quiero proponer, son 3 aspectos de cómo vivir el reino. ¿Va? Ya tenemos la base de que nosotros no podíamos hacer nada para estar en ese reino.
Nosotros no merecíamos ese reino y aún así estamos aquí. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Sí? Nos trasladaron con todo. Ahora, ¿cómo vivimos ese reino? El problema de ese reino es que el rey hoy no está presente aquí. Entonces, nuestra vista no es tan tangible que nosotros podamos ver ese reino. ¿Y cómo es que ese reino lo puedo tener tan palpable entre nosotros? Y esa es la clave, porque si no tenemos la visualización del reino, entonces no sabemos hacia dónde vamos. Cuando tú pones el Maps, pones hacia dónde vas, ¿no? Pero sabes bien a dónde vas a llegar. ¿Vamos bien? Vamos a trabajar sobre 3 textos. El primero, el reino en la familia. El segundo va a ser el reino en la iglesia. ¿Ok? Entonces, vamos a 2 Timoteo capítulo 1, versículo 5. ¿Ya lo tienen? 2 Timoteo. Voy a leer desde el 3. Dice: doy gracias a Dios, a quien sirvo con ¿qué? Limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar, noche y día me acuerdo de ti en mis oraciones, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de alegría, porque tengo presente la fe que sincera. Subraya esa parte. La fe que sincera, que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Esta palabra fe sincera es la palabra unopócritos. ¿Cómo se llama? Unopócritos. ¿Alguien ha dicho al otro hipócrita? ¿Sí? Aquí es sin hipocresía. Ano es sin. Anopócritos. Cuando Pablo está haciendo referencia a la fe de Timoteo, de su mamá y de su abuela, dice que es una fe no fingida. Es decir, una fe no. ¿Se escucha fuerte? Es diciendo, yo vi que en tu mamá y que en tu abuela y que en ti hay una fe que no es hipócrita. ¿Cuántos podríamos decir que tenemos una fe hipócrita? No levante su mano, ni me conteste. Pero ¿cuántos me pueden decir a mí, Bernardo, que realmente pueden decir que yo no tengo una fe hipócrita? Una fe sincera. Es un calificativo fuerte, pero está en un contexto que es de familia. Porque no solamente habitó en Timoteo. ¿Quién más habitó? En su abuela. ¿Cuántas abuelas hay aquí? Pollito, levanta la mano bien hasta arriba. 3, 4. Y los que no vinieron. Álvaro por ahí también, ¿no? Abuelos, bueno, abuelos o abuelas. Ok. Fíjense cómo la fe en una abuela, la fe en una madre. ¿Cuántas mamás puede haber aquí? Hay un buen número, ¿no? ¿Cómo es que hay una fe que se puede palpar dentro de la familia? ¿Una mamá puede transferirle fe a su hijo? ¿Puede transferirle fe a su hijo? ¿Una mamá puede transferirle fe a su hijo? No puede transferirle fe a su hijo. Pero sí puede modelar la fe en su hijo. Y entonces estamos hablando de un sistema muy fuerte, porque el reino se mueve a través de ¿qué? De modelos. Hoy día puedes abrir el Instagram. Abran su Instagram, ábranlo.
Ábranlo. Ahora no. Iglesia tan santa. Abran su Instagram. ¿Quién les apareció primero? Eso es lo que te está modelando. Eso es lo que tú ves y eso es lo que modela tu vida. El problema es de que muchas veces eso que tenemos, ya ciérralo. Cuando abres tu Instagram, cuando abres tu aplicación, ellos presentan los influencers, ¿están de acuerdo? ¿Por qué influencers? Porque están influyendo en tu vida, en tu pensamiento, en la forma en cómo ves, cómo operas. Los papás tienen una situación de influencia en su casa. La abuela tiene una influencia en su casa. La mamá tiene una influencia en su casa. El papá tiene una influencia en su casa. Y la forma en cómo modelamos la fe es la forma en cómo estamos modelando el reino dentro de mi casa. Pero el reino es algo que muchas veces lo hacemos a un lado. O no pensamos o no creemos que somos modelos de fe. El problema es de que nuestros hijos siempre van a estar viendo. Ahora van a decir no solamente los papás. Ahorita vamos a ver los jóvenes y los adultos. Pero es una situación donde realmente tenemos que aprender a tener una fe no hipócrita. Estaba leyendo una reseña de un portal que se llama Puertas Abiertas. ¿Cuántos conocen ese portal? Un pastor de 28 años en el Congo fue llamado a ir a una iglesia, cerca de 50 personas. Estaba en su casa y fueron y entraron directamente a la puerta, mataron a 15 personas, 15 cristianos. Y al siguiente día se volvieron a reunir, al siguiente domingo. El pastor acabó traumatizado por toda la cuestión de lo que pasó ahí. A él no le tocó nada, a su esposa tampoco. Pero no estamos hablando de una fe que no va a ser probada por persecución. Estamos hablando de una fe que se vive de manera cotidiana. El problema es que estamos tan acostumbrados a vivir en nuestro trabajo, en nuestra casa. Pero esta fe tiene que ser probada y tiene que ser sincera. Los papás tenemos una influencia. Hay un libro que realizó una autora cristiana y entrevistó a 38 jóvenes exitosos. Escuchen bien. 38 jóvenes exitosos en diferentes ámbitos. Y se les cuestionó qué fue lo que más les impactó en la vida de sus padres. Y dijeron ellos fueron modelo. Entre muchas preguntas, lo más general fue esto. 1. Vivieron su vida cristiana ante mí. Los hijos estaban conscientes que los papás eran cristianos. 2. Fueron modelos de lo que es ser buena persona. 3. Fueron consistentes en sus convicciones bíblicas, con lo que vivían adentro y con lo que vivían afuera. ¿Sí escucharon la 3? Fueron consistentes en sus convicciones bíblicas. Es decir, los hijos no hablaban de la prosperidad económica o de los éxitos de los padres. Los hijos mencionaban sus padres si eran genuinos y podrían vivir la práctica de lo que realmente decían que vivían. De los papás que estamos aquí, ¿cuántos podríamos pasar este filtro? Es tremendo. Es tremendo porque entonces aquí el filtro ya no es de arriba hacia abajo, sino es de abajo hacia arriba. Y los que tienen niños pequeños, agárrense. Y los que no tienen hijos y están por tener, busquen esto. Una fe genuina. Que cuando Dios les concede esa bendición de ser papás, esa bendición, diría el pastor, pueda realmente mi hijo decir, mi papá sí, mi papá tiene una fe genuina, me ha modelado la fe en el reino. ¿Vamos bien?
¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Los solteros deben buscar un hombre o una mujer que tenga esta fe íntegra. ¿Los quiénes? Los solteros. Abusados. Abusados hombres y mujeres. Deben de buscar a alguien que tenga una fe genuina. Los abuelos pueden influir de una manera especial de una fe íntegra. Los hombres debemos de buscar modelar esta fe en nuestros hijos y en nuestra iglesia. Ahorita les voy a platicar una situación que pasó. Ahora, ¿puede haber errores? No está Omar. Y bueno, él va a ser papá. Y me decía, oye, dice, me voy a acercar contigo para que me digas, me des consejos. Le digo, no, yo te voy a decir más bien lo que no debes de hacer, ¿no? Y le digo, y sobre todo con el primero te equivocas un chorro. ¿Es tu conejillo de indias? Lo digo porque no está y está ocupado. Entonces, claro que hay errores. Claro que en la fe vamos a tener errores, pero tenemos que entender que de manera sincera y bajo los principios que nos rigen, la fe sincera es algo que se vive en familia y se modela en familia. Si no entendemos esta iglesia, entonces estamos perdidos, porque hoy día la familia es lo más atacada del sistema del mundo. Hoy día. Y tenemos que luchar contra eso. Y tenemos que luchar contra las redes. Y tenemos que luchar contra los mensajes. Y tenemos que luchar contra un chorro de cosas. Pero la familia es el núcleo donde se fomenta y se crece en la fe. Ahí es donde se cultiva la fe. ¿Vamos bien? ¿Quieres reino de Dios? Trabaja por tu familia. El siguiente punto, el reino en la iglesia. Vamos a Romanos capítulo 14. No voy a decir todo lo que dijo el pastor porque ya estudiamos Romanos un buen tiempo. Vamos a Romanos capítulo 14. ¿Ya lo tienen? Sí. Dice del 17 al 19. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los ¿quién? Por los hombres. Así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. ¿Vamos bien? Ahora nos saltamos al 15:1 del 1 al 3. Así que nosotros los que somos fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Pues ni aun Cristo se agradó a él mismo. Antes bien, como está escrito, los insultos que te injuriaban cayeron sobre mí. Perdón. En esta parte de Romanos, el pastor nos explicaba, hay un contexto de lo que es comida, de los que comían y los que no comían los sacrificados a los ídolos. El problema está en que, vamos a suponer un ejemplo, Mario es más fuerte que yo en la conciencia y él come de los sacrificados a los ídolos, yo no, digo yo de eso no acepto, y entonces había una pugna para ver quién tenía la razón. Y entonces él da en el versículo 14-17, dice, porque el reino de Dios es justicia, paz y gozo. Pero en el versículo 19 empieza a decir una fuerte frase, dice, así que procuremos lo que contribuye a la paz, ¿y a qué? Y a la edificación mutua. Y después en el 15:1, por eso me tuve que saltar al 15:1, dice, así que nosotros los que somos fuertes debemos sobrellevar la carga ¿de quién?
de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿A quién le gusta agradarse a sí mismo? Levanta su mano. ¿A quién le gusta servir y apoyar a los demás? Pues no se ve, porque yo veo que Benjamín pide cada 8 días que estemos allá en la cafetería. Principio básico, ¿no? O sea, la situación está en que, ok, nos gusta servir, sí, nos gusta servir. También nos gusta agradarnos, nos amamos un chorro nos amamos. Pero aquí llega una situación de iglesia donde dice que nosotros debemos de procurar. En la Biblia, la traducción, en la Biblia Peshitta, en el versículo 17 y 19, dice, ahora corramos tras la paz. La palabra es corramos. Alguien que corre es alguien que lleva ¿qué? Prisa o urgencia. Alguien que está buscando la forma de encontrar la paz. Entonces, en este contexto de servicio o de iglesia, lo que debemos de buscar es corramos tras la paz y la ¿qué? Mutua edificación. Hace rato Kiki hablaba del sumo sacerdocio. Es un temazo. Y me sorprendió cómo su hija luego respondió, estaba ahí y respondió rapidísimo. Y ese tipo de actitudes donde el niño habla, me edifica. Porque es alguien que está creciendo en la fe. ¿Qué es lo que debemos de buscar entre nosotros cuando estamos sirviendo en la alabanza, cuando estamos poniendo sillas, cuando estamos en los bautizos, cuando estamos en el aniversario? Debemos de buscar esto, familia. Tras la paz y la ¿qué? Edificación. El reino, aunque el reino está aquí, se vive y se palpa entre nosotros. Y Horizonte debe ser una sucursal donde el amor y la gracia fluye a través de nosotros. Fluya. ¿Vamos bien? Una iglesia tiene la particularidad, y eso es muy fuerte, una iglesia tiene la particularidad de crear una familia extendida a partir de lazos no sanguíneos. Esto es clave. Una iglesia tiene la particularidad de crear una familia extendida a partir de lazos no sanguíneos, pero con una fuerza que el mundo se puede quedar asombrado de lo que puede encontrar aquí. Si tú no encuentras familia en Horizonte, deberías de preguntarte algo. ¿Qué estoy haciendo mal? Porque esto es parte del reino. Quizá algunos tenemos mucho tiempo de conocernos, pero hay lazos que se vuelven tan fuertes que aún puedo ver más seguido a los que están en la iglesia que a mi familia misma. Es increíble, pero sí. La familia, la iglesia es algo que se compenetra porque tenemos los mismos principios de fe. ¿Vamos bien? Vamos a Hebreos capítulo 10, versículo 23 al 25. Entonces, el reino se vive a través de la paz y la ¿qué? Y la mutua edificación. ¿Vamos bien? ¿Sí, iglesia? Sí. Hebreos 10, 23 al 25. Bueno, esa es la frase que les puse. Hebreos 10, 23 al 25. Desde el 19, para poner en contexto lo que estábamos viendo desde la clase. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios,
Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Consideremos cómo qué. Estimularnos. ¿Quién a quién? Estimula al que tienes a la derecha, porque se está durmiendo. Ahora estimula al que tienes a la izquierda, porque no vaya a ser que se vaya a dormir. Consideremos qué hiciste ahorita. ¿Qué hiciste? Lo estimulaste, lo empujaste. Estaba durmiendo y no te duermas. La palabra aquí dice que debemos estimularnos unos a otros al amor. ¿Y a las qué? A las buenas obras. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos los unos a los otros, y mucho más al ver que el día está cerca. ¿El día está cerca? Sí. Muy cerca, no está cerca, está muy cerca. Bueno, creo yo. Entonces, algo que dice que cuando el día se acerca, ¿qué tenemos que hacer? Estimularnos. La palabra para estimularnos es la palabra paroxusmos. ¿Se acuerdan cuando Pablo y Bernabé se pelearon? Que dice que hubo un gran desacuerdo, es decir, hubo un gran choque. Es esa misma palabra, gran desacuerdo. Pero esa misma palabra se utiliza para estimular. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando vemos que alguien deja de congregarse y no está viviendo el reino? ¡Despierta! No está dormido, no está dormido. ¿Debemos de qué? Estimularnos. Debemos de buscar la forma en cómo nosotros, como iglesia, nos abracemos y nos cuidemos. El reino de Dios no es solamente ir hacia adelante. Muchas veces hay alguien caído y tenemos que levantarnos. ¿Cuántas veces hemos necesitado una oración nosotros? Yo sí. ¿Cuántas veces necesitamos un abrazo? También. Y entonces en la iglesia es donde realmente consideramos esta parte de estimularnos. Miren, estaba yo buscando fotos, no encontré desgraciadamente una. Cuando yo llegué a los 18 años a la iglesia, a los 18 años, ahorita tengo 44, me permitieron servir en un grupo de hombres. Pero estaba ahí el pastor. Estaban ahí gente de negocios. Y estaba ahí hombres de entre 40 a 45 años. Y estaba un chamaco de 18 años ahí con ellos. Yo junto con Benjamín. Y para mí era leccionado cómo los martes que teníamos juntos, cómo es que los hombres hablaban de sus problemas y hablaban de las situaciones que estaban pasando. Y cómo es que nos tenían ahí y nosotros aprendiendo de la fe de ellos. Cuando yo vi a estos hombres cómo llegaban a la iglesia con sus familias, porque llegaban con su esposa y con sus hijos, siempre se me antojó eso. En particular había un hombre que trabajaba en un banco y llegaba siempre muy bien arreglado, perfumado, riquísimo, bien peinado, de traje, y llegaba con su esposa y con su hija. Y yo, chamaco de 18 años, para que se den cuenta, el primer culto en el que yo fui antes de entrar a la iglesia, había tirado mi cigarro, porque así era yo de tonto. Y veías esas familias y las veías y era asombroso. Ellos me estaban estimulando la fe, hermanos. Ellos me modelaban la fe. El pastor abriéndose con sus broncas que pudiera tener en ese momento, sabiendo que era el pastor y se vulnerabilizaba y estaba ahí y pedía oración por en nosotros. Un chamaco de 18 años que puede enseñarles al pastor.
Pero había algo. Me modelaron la fe, me estimularon al amor y a las buenas obras. Hoy, si tú estás casado y somos de los viejos, modelamos a los que son más jóvenes aquí en la iglesia. Hoy, si tú estás recién casado, modelas a los que son más jóvenes que tú. Y si tú eres joven, estás modelando cómo se vive la fe a los niños. Pero siempre estás modelando el reino de Dios. Siempre. Y tenemos que visualizarnos esto. Tenemos que estimularnos al amor y a las buenas obras. Tenemos que vivir en familia con mi iglesia. ¿Vamos bien? Sí. Esta es de las partes más importantes porque dentro de toda esta situación de iglesia los jóvenes están tan expuestos hoy día a tanta información. Nosotros mismos estamos expuestos a tanta información. Pero la iglesia tiene que ser el medio de contención en la cual se viva, o sea, el filtro para vivir la vida de manera correcta. El último punto, el reino de Dios en la vida cotidiana. Vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 13. ¿Ya lo tienen? Hebreos 11. Ok. ¿Me escuchan? Ya. Hebreos 11:13 dice: todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos y aceptando con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habían tenido oportunidad de volver, pero en realidad anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. ¿De qué personajes se está hablando versículos antes? De Abraham, ¿de quién más? De Abel, Enoc, Sara y Noé. 5 personajes. Y en estos 5 personajes, en Abraham, ¿cuál fue el llamado de Abraham? ¿Salir de dónde? De su comodidad, de Ur de los Caldeos. ¿Cuál fue el llamado de Abel? A ofrecer sacrificio, no. Dar ofrenda, el mejor sacrificio. De Noé, construir un arca para cuando lloviera, sin que nada hubiera llovido y sin que hubiera un juicio. Enoc caminó con Dios, le creyó a Dios y fue traspuesto, no vio muerte. Y me falta uno. Sara, embarazada a los 90 años. Ese está fuerte, ¿eh? Como pollito, dice el pastor. Pero es real. A los 90 años embarazada. Pero dice que todos esos tuvieron algo en común. Por eso leímos del 13. Dice, todos estos murieron en fe. Todos estos murieron en fe sin haber recibido las ¿qué? Las promesas. Sin haber recibido las promesas. Es decir, no las palparon, solamente las ¿qué? Las escucharon. Pero habiéndolas visto de lejos y aceptando con gusto, confesando que eran extranjeros y
peregrinos. Fíjense, ¿cuántos extranjeros tenemos aquí que no son de México? Levanten su mano. Levántala. Tenemos Chile, Estados Unidos, tenemos Suiza, Costa Rica. Ahí está Costa Rica. Es que dije levantó la mano, pero levantó la mano del Mao. Me tapó la luz o qué. Tenemos 5 extranjeros que no pertenecen, viven entre nosotros, pero no nacieron aquí en México. No, algunos hasta el color de piel se les nota, ¿no? O sea, ven mi piel y ven la piel de Yes, de Yeyer. Ni cómo, ¿no? Entonces, dice que todos esos murieron, pero tenían algo en particular, eran extranjeros y peregrinos. Nunca estuvieron viviendo para vivir aquí en la tierra. Nunca gastaron sus cosas ni su vida para permanecer aquí en la tierra. Nunca. Y algo que tenemos que cuidarnos es que el reino, en la vida, la cotidianidad no nos mate eso. Que no nos mate diario el ser mamá o el ser papá o el trabajo. Es parte de la función, pero no es el fin. Dice que ellos anhelaban una patria mejor. ¿Cuántos quieren irse al cielo? Ya hoy. Ya. Les costó trabajo levantarlo. ¿Cuántos pueden decir, hoy sí yo me quiero ir al cielo? Hoy ya, me libero de este cuerpo de muerte. Si tú lo dudas, si tú lo piensas, aguas. A ver, hay que ver los motivos. Pero piensa muy bien. Estos hombres, estas mujeres vivían conforme a lo que Dios les había prometido. Pero lo que ellos tenían y lo que vivían no les ganó nunca. Sabían que tenían una patria celestial. El reino de Dios es apuntar siempre hacia Él. Si tengo hijos, el reino de Dios es apuntarlos hacia Él. Si tengo una esposa, es apuntarla hacia Él. Si somos parte de una iglesia, es apuntarnos hacia Él. Pero que lo que somos o lo que hacemos cotidianamente no ahogue nuestra fe. Cuidado, iglesia. Cuidado. Este capítulo es especialmente llamado el Salón de la Fama de la Fe. Y comenzamos con esos 5 y después se arranca con Moisés. ¿Cuál es el objetivo de hoy? Debemos entender que el reino de Dios se vive en la familia, se vive en la iglesia y se vive de manera cotidiana. Pero la clave para hacer eso eres tú. Eres tú. Tenemos que pagar un precio, sí. Solamente nos pide que seamos santos, que busquemos la santidad. ¿Nos gusta? Muchas veces no, porque atenta contra nuestra vida, contra lo que amamos. Pero es por eso que ahora quiere tener esos 3 puntos muy claros. El reino se debe vivir en mi familia, en la iglesia y en la cotidianidad. Si esa vida no la llevamos a cabo, entonces debemos de examinarnos.